Hola, hoy vamos a hablar de la economía argentina a partir de la crisis sucedida en 2001. A pesar de que en la Argentina las cosas no pasan de un día para otro, podemos empezar hablando sobre la ley de convertibilidad que fue decretada el 27 de marzo de 1991 por el Congreso de la República Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem. Esta política fijaba la paridad del peso argentino y el dólar estadounidense, a pesar de que resultó efectivo durante el gobierno de Menem. A partir de 1997 empezó a mostrar sus falencias. Debido al insuficiente ingreso de dinero al país, gracias al bajo precio internacional de los granos, se debió refinanciar la deuda a intereses más altos para mantener esta ley. Políticas establecidas por el FMI para la Argentina causan el cierre de 82.000 empresas y el aumento de un 53% del nivel de pobreza de la población total. Se dio un constante cambio de ministros de Economía que causó incertidumbre y una gran inestabilidad económica, comenzando por José Luis Machinea, que fue ministro de 1999 a marzo del 2001, sucedido por Ricardo López Murphy, de marzo del 2001 a abril del 2001, y Domingo Cavallo, que ya había ejercido como ministro de 1991 a 1996. Fueron todos estos sucesos previos que nos llevaron a la crisis del 2001, que fue una crisis financiera y política generada gracias al colapso bancario por la fuga de los capitales, que culminaron en la restricción a la extracción del dinero en efectivo de los plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. A este suceso se lo denominó corralito. La situación económica causó saqueos a supermercados que sucedieron del 16 al 19 de diciembre. Debido a esta crisis surgieron grandes grupos de manifestantes autoinvocados al grito de «que se vayan todos». Y en respuesta a este reclamo es que Fernando de la Rúa, presidente de ese entonces, renuncia a la presidencia el 20 de diciembre del 2001. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao, es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle, lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. El 23 de diciembre del 2001 asume la presidencia Adolfo Rodríguez Sá, con las siguientes medidas. La primera, suspensión del pago de la deuda externa. La segunda, reintegro del dinero sustraído a los zorristas, que esta fue una medida que nunca se llevó a cabo. Y por tercero, creación de 1 millón de puestos de trabajo. 7 días después, Rodríguez Sá renuncia a su puesto con la excusa de que le faltaba apoyo político. El 2 de enero del 2002 asume como presidente Eduardo Duhalde y decide devolver los montos sustraídos a la población, pero en la misma cantidad que habían sido depositados, es decir, que el que depositó en dólares recibirá en dólares. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Con la crisis de diciembre del 2001, Argentina entró en la cesación de pagos, es decir, en default, de su deuda externa. El default se produce cuando un deudor deja de realizar los pagos correspondientes a su acreedor. De esta manera, el deudor cae en cesación de pagos o default. Ahora hablemos de las cifras que dejó la crisis. En lo que respecta a la desocupación, en 2001 la desocupación alcanzó a 3 millones de personas. La tasa de desocupación aumentó al año siguiente, pero siempre estuvo por debajo de los 8 millones. En lo que respecta al desempleo, en 2001 la tasa de desempleo alcanzó su punto máximo, con una cifra de 21,5%. En algunas regiones, el desempleo creció por causas específicas, como en Mar del Plata, que pasó del 14,6% al 19% por la crisis de la pesca. En Catamarca, que saltó del 19,6% al 22,3% por la merma de la actividad minera. Y en Rosario, que pasó del 18,5% al 20,2% y se explica por el fuerte bajón de la actividad industrial. Sobre la inflación en 2002, podemos decir que la tasa de cambio se había disparado a cerca de 4 pesos por dólar, mientras que la inflación acumulada desde la devaluación fue del 35,2%. El PBI sufrió una de las mayores caídas de la historia, bajando un 16,3%, que significaba que cada argentino tenía 1.160 pesos menos que en el año anterior.
La deuda externa tras la crisis del 2001 representaba un 54% del PBI, es decir, 144.222 millones de dólares. La pobreza alcanzó el 52,8% en Capital y en el Gran Buenos Aires, y así a 1 de cada 2 personas no le alcanzaban sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas. El riesgo país tocó máximos con la cifra de 7.722. Ahora sí, hablemos de la recuperación después de esta crisis. En 2003 llegó al poder Néstor Kirchner. Con él comienza a verse una mejora en la economía del país y se reduce la pobreza al 7,5% durante los primeros meses del 2002. El 14 de enero del 2005 se lanzó la operación de canje de la deuda en default. El canje o intercambio de deuda se define como la cancelación de una deuda externa a cambio de un compromiso por parte del gobierno deudor de movilizar recursos nacionales para un fin previamente acordado. En diciembre del mismo año, Néstor Kirchner decidió liquidar la deuda argentina con el FMI en un solo pago, sin financiación, por un total de 9.810 millones de dólares. Desde el gobierno de Néstor se amplió el papel del Estado en la economía. Los indicadores como la pobreza y el desempleo lograron reducirse en forma sustancial. En 2005, el PBI argentino superó el valor de 1998, y es gracias a esto que la crisis se da por finalizada. Solo entre 2002 y 2006, las exportaciones argentinas crecieron cerca del 80%. En 2008 se desató la llamada crisis financiera global de 2008, de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de este año, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después al internacional. A pesar de la crisis internacional, en el año 2009 las exportaciones llegaron a 56.555 dólares, en tanto en 2010 treparon a 68.127 dólares. En 2010, el gobierno de Cristina Fernández, a través del ministro de Economía, Amado Boudou, lanzó el nuevo canje de deuda, con una quita del 66,30%, es decir, que se negoció que el país abone 10.500 millones de dólares en lugar de los 20.000 millones que se adeudaban. Según ciertos datos, en el año 2010, Argentina obtuvo el PBI más alto del continente americano, y 5 millones de empleos fueron creados. En junio del 2013, la deuda llegó al piso histórico del 17,9% del PBI. En 2015, la Argentina poseía uno de los niveles más bajos de deuda sobre el PBI, según un informe brindado por el banco JP Morgan. En diciembre del 2015, asume el poder Mauricio Macri. Macri adoptó una estrategia general de reformas basadas en el gradualismo y el consenso con la oposición y los actores sociales. Para equilibrar el presupuesto, decidió llevar adelante una política de austeridad que implicó principalmente la disminución de los subsidios a los servicios públicos, y esto generó que las tarifas suban. Según la BBC, el gobierno macrista ha realizado uno de los aumentos de tarifas de servicios públicos más grandes de la historia del país. Y esto es lo que se conoce generalmente como el tarifazo. Las políticas económicas de la gestión de Mauricio Macri fallaron en controlar la cotización del dólar, que superó a fines de este año los 60 pesos. Tampoco se logró contener la inflación, que promedió el 40% anual durante la gestión y acumuló un aproximado de 300% hacia finales de este año. Ahora comparemos cifras estimadas. Decimos estimadas en parte ya que el INDEC, que es el instituto encargado de las estadísticas, estuvo intervenido entre los años 2007 y 2015, es decir, la gestión de Cristina Fernández. Esto creó cierta incertidumbre en lo que respecta a sus cifras. Una de las primeras cosas que hizo Mauricio Macri al asumir fue volver a darle credibilidad a las estadísticas. Hoy, las cifras ya no son cuestionadas, pero no dejan para nada bien parado al gobierno. Hablemos del PBI. Macri heredó el país con el Producto Bruto Interno creciendo al 2,7% y llega a las elecciones presidenciales con el PBI cayendo con fuerza. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional prevén que el crecimiento de Argentina se va a desplomar hasta el menos 3,1% cuando acabe el año. Marina Dal Poyetto nos explica
que uno de los errores de Macri fue tratar cada problema de la economía como un compartimiento estanco, en vez de como un todo. Encargó al ministro de Energía que se resolviera el tema tarifario, al presidente del Banco Central que arreglara el tema de la inflación y al ministro de Economía resolver el tema fiscal. Pero lo cierto es que todos estos temas macroeconómicos están entrelazados. Continuemos con la inflación. Se estima que este año acabará con un 57,3% de subida de precios con respecto al año anterior. Según el FMI, Argentina cerrará 2019 como el tercer país del mundo con más inflación, solo por detrás de Venezuela y Zimbabue. Si en 2015 la inflación fue del 30%, el equipo de Macri no solo no ha logrado contenerla, sino que hoy casi dobla esa cifra. El precio de intentar corregir este desequilibrio tiene su reflejo en la pobreza, que pasó del 30% en 2016 al 35,4% de la población urbana, según el último dato oficial disponible del primer semestre del 2019. Ahora sigamos con el desempleo. Macri asumió su presidencia con un desempleo en torno al 9,2% y la dejará con una cifra cercana al 10%. Hoy en día la tasa de desempleo, según varios organismos internacionales, se sitúa en el segundo trimestre de 2019 en un 10,1%. Este porcentaje es mejor que el de países europeos como sería España. El sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Eduardo Donza, nos explica que el mayor problema del país es el subempleo. Casi la mitad de los trabajadores ocupados, el 49%, desempeñan su actividad en sectores informales de la economía, con empleos de muy baja calidad. Hablemos del tipo de cambio peso-dólar. En 2015, el dólar oficial era de 9,60, pero el dólar paralelo, o blue, que es lo que la gente realmente pagaba por el dólar y representaba la demanda que éste tenía, era del 14,35. En 2019, el dólar está a 57,93 pesos, a casi el cuádruple de lo que estaba en 2015. Aunque la incertidumbre y otros factores afecten para mejor o para peor a nuestra economía, es verídico decir que la crisis que sufrimos hoy en día no se asemeja a la del 2001, donde había saqueos, inestabilidad política y una pobreza que superaba la mitad del país. También tenemos en cuenta que la economía argentina es una economía que se viene arrastrando hace mucho tiempo, que está muy dañada y que no se puede resumir en tan solo 10 minutos, pero intentamos hacerlo lo mejor que pudimos. También queremos agregar que la crisis del 2001 se dio no solo por factores nacionales, sino también por otros factores internacionales que no tuvimos el tiempo de desarrollar. Ojalá este video haya servido para concientizar sobre la economía argentina y sus diferencias a través de los años. Muchas gracias.